Incluso ahora que vas mencionando todo esto, creo que, bueno, una de las cosas que hemos aquí ido sacando en alguno de los videos es justamente estos mitos que hay no solamente en el psicoanálisis, sino de repente en la clínica un poquito de una manera un poco más general, pero bueno, la orientación que se le ha dado más al proyecto, pues sí, casualmente es más psicoanalítica, ¿no? Eh, y justamente uno de los mitos que pone sobre la mesa es uno de los más importantes, pero que no es un mito que no tenga algún fundamento, sino que incluso hay escuelas psicoanalíticas que sí parten de esto que podríamos llamar ya en conceptos, sujetos supuestos a ver, como identificado con el analista, como de claro, yo soy el analista, yo soy el que sabe, y es una de las, podríamos decir, uno de los obstáculos más importantes que podríamos tener al momento de ya colocarnos en el dispositivo, ya que si bien es cierto que incluso hay una forma totalmente contraria de pensarlo, que me parece que también es llevarlo a ese extremo es totalmente ilusorio, que realmente el psicoanalista no sabe nada, ¿no? Que únicamente el único que sabe es aquel que está ahí del otro lado. eh, es una construcción. Incluso ahí en ese dispositivo es una comunidad de al menos dos figuras, ¿no? Y que sea la corriente que sea, por lo menos a nivel imaginario o simbólico, nos permite pensar que detrás de esas figuras hay una multiplicidad de elementos anudados que hace que no solamente el dispositivo sea de dos, ¿no? Que siempre va a haber enteramente una cantidad enorme de figuras ahí rondando el dispositivo. Entonces me parece sumamente importante que lo colocas sobre la mesa, porque ya podemos ver los dos polos. Por un lado, uno donde el analista no sabe nada y otro donde el analista lo sabe todo, ¿no? Entonces creo que son ambos los mitos más complicados de lidiar en la clínica, más que nada también por las concepciones teóricas que esto conlleva, pero bueno, me parece sumamente importante que lo coloques así como decir, bueno, finalmente el analista sabe algo, pero el paciente también sabe otras cosas, y de lo que ambos saben se tiene que construir un dispositivo. Y hablando un poquito de eso, algo que me es bastante interesante de esta propuesta es que si bien podemos hacer esa diferencia, y que hemos justamente en estos espacios también marcado que existe no el psicoanálisis, sino los psicoanálisis, tu propuesta los atraviesa a todos o intenta por lo menos atravesar toda la gama de psicoanálisis que podrían existir o proyectos de investigación que podrían existir en psicoanálisis. Estamos hablando como hay una experiencia particular que podríamos llamar del trabajo de lo inconsciente y cómo eso impacta en aquel que intenta operar con eso. Entonces, es un trabajo muy delicado porque hemos puesto sobre la mesa la importancia de poder hacer esa división de diferentes escuelas o de diferentes proyectos de investigación, pero ahora vamos a hacer algo muy diferente. Eh, vamos a encontrar por lo menos este punto que los puede unir, que es justamente la tarea del analista. No tanto la tarea en como tal, pero sí por lo menos en cómo se llega a que alguien se interese por ello. Y justamente hablando de este punto, es que me gustaría que pudiéramos entrar un poquito más ya a el inicio de tu investigación, desarrollando este primer tiempo, que me parece sumamente interesante la forma en la cual lo titulas, porque mencionas que es la apropiación de la experiencia de uno frente a la teoría. Y me resulta muy interesante porque usualmente pensaríamos que hay que apropiarse de la teoría y que esa teoría entonces de alguna manera me tiene que servir para la experiencia. Mm. Pero tú estás diciendo algo muy distinto. Hay que apropiarse de la experiencia, de eso que ya se vive. Entonces, hablemos un poco de eso. ¿En qué sentido estamos hablando de poder apropiarse de la experiencia y no tanto quizás de la teoría? Sí, vaya, o sea, cuando hablamos de me apropio de la teoría, es como decir uno está en ceros y entonces empieza a acumular teoría, conceptos, perspectivas, autores, fechas, ¿no? Si uno ya es muy obsesivo hasta fechas, fulano dijo en tal año, ¿no? Este, pero el estudio del psicoanálisis no se inicia desde ese punto cero.
porque somos seres humanos que tenemos una historia. Lo mejor lo que sí el psicoanálisis cuando lo empiezas a estudiar te ayuda a ponerle la mirada a ese pasado que tenías. Y no precisamente modificas ese pasado, esas vivencias, sino todo lo contrario, las empiezas a considerar como importantes, te las empiezas a apropiar cada vez más, empiezas a alumbrar tu mente, una mente que ya existía, nada más que ahora alumbrada. Entonces, creo que justo ese es el punto, no inicias desde cero, inicias con tus propias experiencias y con tu propia psique, con sus respectivas resistencias, empiezas a conocer el psicoanálisis. Una característica de esta primera parte del texto es hacer alusión a cuando yo era adolescente y que una profesora empezó a mencionar que el complejo de Edipo para mí eran conceptos bien extranjeros, no los conocía. Y a ver, espérese, ¿qué? ¿Yo enamorarme de mi papá? O sea, si lo piensas en la mente de un adolescente, ¿qué impactó, la neta? Y entonces, si lo tomas como con ese primer impacto y en qué medida es literal esa conclusión y en qué medida solamente es una oportunidad para generar reflexión de cómo ha sido tu interacción con la primera figura masculina, bueno, hablo yo como mujer. Entonces, es como identificar que como cosas que ya se viven, que ya viviste, las empiezas a alumbrar con estas conceptualizaciones del psicoanálisis. Entonces es una mezcla de lo que ya has vivido con lo que vas conociendo de la teoría y que la teoría sí es muy, eh, pues leer psicoanálisis no es precisamente fácil porque tienes que generar mucho pensamiento abstracto para poderlo ir comprendiendo y uno empieza a lo mejor con perspectivas muy concretas, ¿no? De esto es A, esto es B, y entonces mecanismos de defensa 1, 2, 3, 4, 5, y estos son, y estructuras, sí, neurótica, límite, psicótica, o sea, es como partir de conceptualizaciones muy objetivas, pero ya empezar a identificar, bueno, ¿y a qué se refería entonces Freud cuando dijo esto? ¿Y cuándo lo vio? ¿Y cómo lo vio? ¿Y a mí también me pasó? Pues claro, porque nada humano me es ajeno. Entonces, creo que es una mezcla de la teoría con tu propia experiencia. No se trata de que cuando estudias psicoanálisis eres otro, que ese es a lo mejor como uno de los vicios, ¿no? Que llevan a pensar es que son los conocedores, son los que tienen el saber y por lo tanto se acentúa una verticalidad en la interacción con los demás. No, no, en realidad creo que el encontrar esta horizontalidad con colegas, con pacientes, hasta con tu propia familia cuando estudias psicoanálisis, justo parte del hecho de que sepas que pues también como ser humano has atravesado esas múltiples etapas. Eh, Esos momentos de la construcción del psiquismo que también atravesaste por una etapa oral, anal, fálica, edípica, bueno, me salté la latencia también, que también atravesaste este tipo temprano de Klein, que también atravesaste este estadio del espejo y entonces es no decirme estoy convirtiendo en otra persona porque ahora ya sé todo eso, no, todo lo contrario, creo que hasta te conviertes más en ti mismo por atreverte a conocer estas conceptualizaciones y que obviamente aquí viene algo pues bastante apasionante y es que toda esa eh, pues todo ese pasaje que haces de ir alumbrando momentos de tu vida con esta teoría te ayuda después a entender a las demás personas y es ahí donde pues el psicoanálisis está al servicio de la clínica y es entonces cuando empiezas a reconocer también el sufrimiento humano y que hay personas que atravesaron circunstancias distintas a las de uno o muy parecidas a las de uno, pero su forma de, de enfrentarlo fue distinto. Entonces, creo que
O sea, no sé si voy siendo clara del por qué creo que es importante anteponer la experiencia de uno antes de decir que es la teoría la que nos forja y la que nos hace ser. No, ya éramos. Incluso esto quizás puede depender un poco, variar de justamente de qué proyecto de investigación en psicoanálisis nos coloquemos, porque bueno, finalmente no sé qué tanto podremos decir ser uno mismo o ser otro, pero lo que sí podemos decir, me parece que podemos concordar, es que es un efecto retroactivo, ¿no? Yo estoy en un punto en el tiempo, no sé, vamos a poner el punto C, pero con todo eso que de alguna manera voy extrayendo de la teoría, entonces me apropio de la experiencia de aquello que ya pasó, un efecto retroactivo, y se lee distinto ahora a mi propia experiencia. Ahora Ujú. puedo intentar hacer que todo esto que voy también absorbiendo como teoría me vaya ayudando a leer otra manera de entender mi historia. Entonces, es una situación muy importante, me parece resaltarla, porque usualmente hablamos de cómo esta otra lectura se da sobre la parte del paciente, pero casi nunca se habla de los efectos que se tiene al momento de tú meterte a una teoría clínica, ¿no? Y me parece que quizás no solamente el psicoanálisis quizás podría tener este efecto retroactivo, eh, me parece que hay otro tipo de teorías también que podrían tener estos mismos efectos y como decíamos al inicio, ¿no? Uno va a ver lo que ya está acostumbrado a ver, incluso hacia el pasado. Va a haber un pasado distinto a partir de este punto que está construyendo, ¿no? Em, y algo que justamente estamos colocando un poquito sobre la mesa y que hace un momento lo comentabas como una forma de comunidad, es justamente esta situación epistémica, ¿no? Esta forma de construir el conocimiento, pero algo que me llamó la atención de tu texto es que utilizas una palabra muy curiosa, que es epistemofilia, poder hablar justamente de cómo se puede ir integrando el saber más la experiencia, pero háblanos un poco de ello. ¿En qué sentido estaríamos hablando quizás de un rechazo o un alejamiento de la epísteme, teniendo en cuenta la construcción de este pensamiento? Vaya, pues este concepto lo conocí en la teoría de Klein, que de hecho para poder entender a Klein necesitas reconceptualizar lo que es un bebé, ¿no? O sea, en términos coloquiales, un bebé es la cosa más bonita y tierno y llora y huele rico, la bendición, bueno, también el contexto, ¿no? Se puede hablar en muchos sentidos del bebé, pero como que en general la sociedad parte de que el bebé es toda ternura, pero Klein le dio un giro a las ideas de Freud cuando habla de un yo temprano, cuando empieza a exponer la hipótesis de que incluso en la vida intrauterina ya hay una vivencia y que a lo mejor esa vivencia no es consciente, pero que el bebé en el momento en el cual sale de esta comodidad, de esta omnipotencia, de estar en total comodidad, en total hedonismo, empieza a generar sus primeras conceptualizaciones de lo que le va ocurriendo y entonces de allí que venga del propio bebé un interés por querer entender qué está pasando y de allí que venga desde proyecto o introyecto y entonces proyecto e introyecto simultáneamente. Y bueno, obviamente hablar de un bebé en los primeros minutos, horas, días de su nacimiento, pues evidentemente no hay lenguaje como para que el bebé diga o nos ayude a entender, pero al final de cuentas hay un pensamiento y ese bebé ya tiene la intención de conocer el mundo, ya tiene la intención de conocer sus percepciones, la intención que, pues, conforme va pasando el tiempo, va identificando, ah, esta es mi mamá, este es mi papá,
va creciendo más, bueno, no solo existe mi mamá, mi papá, hermanos, y bueno, ahí se desarrolla la novela. El punto es que desde esos momentos de nuestra vida ya tenemos la noción de querer conocer, la epistemofilia, el amor por construir conocimiento, la necesidad de construirte una interpretación de lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, si partimos de que eso nos pasa a todos desde los primeros momentos de nuestro nacimiento e incluso desde la vida intrauterina, pues depende de cómo esa epistemofilia vaya tomando pues rumbo en, por ejemplo, la elección de nuestras amistades desde que somos niños, la elección de lo que nos gusta para jugar, la elección de a futuro, la elección de una carrera, de una vocación, de un oficio, y obviamente quien trasciende esa epistemofilia, quien trasciende ese gusto y esa necesidad, que lo reconoce incluso como una necesidad de quiero conocer lo que me está pasando, quiero conocer lo que está pasando allá afuera, quiero conocer lo que le está pasando a esta persona o a aquella persona, pues va enriqueciendo la construcción o la cosmovisión que tengamos del mundo y de los otros. Y que particularmente Freud, creo yo, es un ejemplo de una persona que trascendió con esta epistemofilia. El ser médico, pero que aún así la teoría la hizo a un lado, lo que era en su momento la teoría científica, lo que era la neurología como el recurso que se tenía para entender al comportamiento, hacerlo a un lado y decir, mi propia epistemofilia me está llevando a entender esto y esto y esto y aquello y escuchar de esta manera a estas mujeres histéricas. Y eso es trascenderlo, porque volvemos a la cita de Lacan que comentaste. Llega un punto en donde dejamos de hablar, detenemos, frenamos esa epistemofilia, pero si te permites retomar pues el poder y el peso que tiene cada palabra, cada oración, cada manera en cómo te diriges hacia ti mismo, hacia los demás, pues te vas dando cuenta que hay muchas cosas que dabas por obvias, pero que en el fondo hay algo que no conocías. Entonces aquí el punto es que esta epistemofilia se va quebrantando o se va haciendo porosa en el momento en el cual caemos en la idea de que ya lo conocemos todo. Dejas de tener curiosidad, das por hecho las cosas. Ah, sí, tal y tal paciente, como tienen la misma estructura de personalidad, pues los atiendo de la misma manera o los escucho de la misma manera. Y no, o sea, precisamente creo que lo que Freud generó como cuerpo teórico, pues fue a partir de escuchar la pluralidad de las pacientes, no irse como con una sola explicación. Y de hecho, leer a Freud es una experiencia de, y en esta conferencia dijo esto, pero en esta otra hasta él mismo está diciendo que ya replanteó su idea porque compartió sus ideas con tal colega o porque llegó una paciente que le vino a demostrar que estaba pensándolo bien distinto y esa evolución del psicoanálisis precisamente partió de esa epistemofilia que es genética, o sea, todos la tenemos y de allí que identifiquemos que los niños pues son en el pleno sentido de la palabra los seres más curiosos del mundo. ¿Por qué? Porque ellos saben que no saben, pero quieren saber, van sabiendo, se van asombrando. Pero pues llegamos a lo mejor en un punto de la adultocracia, en donde pues empezamos a dar por hecho muchas cosas, dejamos de hablar, dejamos de alumbrar, nos dejamos de alumbrar a nosotros mismos y dejamos de alumbrar por lo tanto a los demás. Y entonces, si a mí ya me fue mal, entonces,
leer a Freud, pues es justamente encontrarte el cómo en un momento él concluía de una manera, pero llegaba la opinión de un colega o llegaba incluso un o una paciente que le hacía entender desde otra óptica, y él hacía un ejercicio muy interesante, porque si bien no echaba a la basura lo que tenía como idea construida, sino que se daba cuenta de que había observado apenas un elemento de un fenómeno más grande. Y entonces empieza a ramificar más la teoría. Pero volvemos al mismo punto, no es que Freud haya sacado ideas de su únicamente de su imaginación, sino que fue a partir de estar escuchando constantemente conflictos desde una perspectiva que no existía y que su epistemofilia lo fue, pues ahora sí que orientando para que el psicoanálisis pues se construyera. Entonces, bueno, además, pues la epistemofilia propia de Klein y la epistemofilia propia de Lacan, de Winnicott, solo por mencionar algunos en este momento, pues van sumando y van sumando y van sumando. Entonces, pues esta epistemofilia va perdiendo fuerza, pues en el momento en el cual empezamos a dar por hecho las cosas, y es ahí donde abordo desde una perspectiva socrática esta